Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Jurídico. Hoy, viernes 31 de mayo del 2019, ya terminando, ¿no?, la primera mitad de este año, con un poco de frío. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy interesantes. En el primer bloque vamos a conversar sobre los arbitrajes en materia de construcción. Y en el último bloque voy a brindar algunos alcances sobre los procesos judiciales de tenencia y los casos de alimento, que son temas en materia de familia, ¿no? Recuerden que el programa Viernes Jurídico es auspiciado por CTL Consultants, firma en la cual Manuel Portocarrero, Jarek Tello y quien les habla, César Medina, somos socios y brindamos distintos servicios legales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, donde están colgados todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Asimismo, para comenzar este primer bloque, que es un bloque muy interesante relacionado al arbitraje en temas de construcción, hemos traído un especialista y nos acompaña nada más y nada menos que Carlos Torres Zavala, que es especialista en temas de arbitraje. Él es socio fundador del estudio Torres Zavala y compañía. Le damos la bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, César, muchas gracias. Perfecto, entonces me gustaría que empecemos por lo más básico, porque, Carlos, este es un programa que está enfocado especialmente a los micro y a los pequeños empresarios, ¿no? Y a los medianos empresarios, y ellos también, pues, en el decurso de su actividad comercial tienen mucho que tratar, pues, al momento de brindar bienes y servicios al Estado. Entonces, me gustaría que empecemos por lo más básico y que nos comentes un poco cuáles son las diferencias entre el arbitraje, ¿no?, y los procesos que se tramitan en el Poder Judicial. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Muy bien, César. El arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos. Su nombre lo dice, es alternativo. Alternativo aquí al Poder Judicial. Ordinariamente, a lo largo de los años, un empresario, si tiene alguna controversia con algún privado, va a un proceso judicial, ¿no? Entiéndase civil, penal, laboral, etc. Cuando hablamos de arbitraje es un método alternativo, es decir, por aquí está el Poder Judicial, no, vamos a un camino alternativo que es el arbitraje. Y para eso debe haber un convenio de las partes. Y en caso de obra pública y de obra privada se da el arbitraje. Ahora, una diferencia entre ambos es que en el caso de obra pública el arbitraje es obligatorio. En cambio, en obra privada va a depender de las partes. Bajo la normativa peruana, el arbitraje es jurisdicción. La Constitución Política del Perú menciona que es jurisdicción. Entonces, constitucionalmente hablando, el mecanismo alternativo de solución de conflictos, arbitraje, es una jurisdicción, aparte de la militar y otras instancias. Correcto, Carlos. Bastante interesante porque nos hablas de esta opción de acudir al arbitraje como un medio de solución de conflictos alternativo al Poder Judicial. Y ya entrando al tema del arbitraje en obras públicas, tú nos comentas que el arbitraje en materia de obras públicas se diferencia del tema de las obras privadas en cuanto al hecho de que el primero es obligatorio. ¿Qué otras diferencias o particularidades encontramos en el arbitraje en obras públicas respecto al tema de las obras privadas? El arbitraje en obras públicas viene de unas bases previamente elaboradas por el Estado. Estas bases tienen unas cláusulas preestablecidas y que son aprobadas por el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Uno de ellos es, por ejemplo, la cláusula anticorrupción. Otro de ellos, por ejemplo, es la forma como se resuelve un contrato. La forma como se resuelve un contrato en obra pública es diferente a la forma como se resuelve una obra privada. Obra privada se basa en el Código Civil, obra pública se basa en su ley de contrataciones del Estado. Dentro de todo el bagaje del arbitraje en obra pública, puede existir arbitraje ad hoc o puede existir arbitraje institucional. Si es ad hoc, entonces depende de las partes cuál va a ser el tribunal arbitral y cuál va a ser la secretaría arbitral quien va a solucionar la controversia. La secretaría depende del presidente o del tribunal arbitral ad hoc. En el institucional no, en el institucional sí depende de un centro de arbitraje que es el que va a administrar este proceso arbitral. Otra diferencia que se ve es la forma como se va a designar el árbitro. En la parte del Estado va a defenderlo por la Ley de Defensa Jurídica del Estado el procurador.
El procurador es quien va a defender los intereses del Estado y es él quien va a designar al árbitro. Y para eso hay todo un procedimiento que se tiene que verificar, como experiencia, como material académico, si es docente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son una de las principales diferencias entre arbitraje privado en obras y arbitraje público en obras públicas. Correcto. Y además de esto, ¿existen otros métodos de solucionar conflictos en el tema de obras públicas? ¿Hay una etapa preliminar? Interesante, César, porque justo los últimos años en la Ley de Contratación del Estado se ha importado un mecanismo que se denomina Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas también es un mecanismo alternativo, pero bajo la normativa peruana no es jurisdicción. ¿Cómo funciona? Es como si fuera un tribunal arbitral, solo que en este caso sí interviene ingeniero y sí interviene abogado. Y suerte de ecuación ingeniero-abogado es quien va a estar permanentemente mientras se ejecute la obra. Es decir, tenemos la obra, inició la obra, existe alguna controversia, inmediatamente la Junta de Resolución de Disputas interviene. Su opinión, según la Ley de Contratación del Estado, es vinculante. Se recibe la obra, termina la obra, y si es que una de las partes no está de acuerdo con todo lo que ha sucedido bajo la administración de la Junta de Resolución de Disputas, se va al arbitraje. Correcto. La idea es que vaya al arbitraje lo que ya no se puede solucionar bajo una orientación legal y técnica, bajo un abogado y un ingeniero. Otra precisión es que bajo la normativa de contrataciones del Estado solo se puede pactar en obras públicas de mayores o iguales a 5 millones de soles. Y a partir del año 2020 será obligatorio para aquellas obras que sean mayores a 20 millones de soles. Interesante. Yo entendía que había una Junta de Resolución de Disputas en el Centro de Arbitraje de la Católica. Entiendo que ese es el único, ¿se está ampliando? Por ahora es el único, pero se va a ir ampliando de manera progresiva. Interesante, Carlos. Y a ver, lo que quería saber era, entonces esta Junta de Resolución de Disputas es obligatoria en determinados conflictos, ¿no? Tú me hablas de un obra tope pública de 5 millones hacia arriba. Y ya hay decisión, ya ha habido casos en la Junta de Resolución de Disputas que se han decidido, o es una institución nueva. Bajo ley de contrataciones del Estado todavía no. Existen algunas, pero lo que sí existe más es en APPs, en asociaciones públicas privadas, que es otra normativa y también se aplica a la Junta de Resolución de Disputas. Correcto, Carlos. Y en relación a todos estos conflictos que pues tienen a veces nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? ¿Cuál es el trámite que deberían seguir o cuáles son los pasos preliminares que deben seguir antes de un arbitraje? Entiendo que hay unos plazos muy rígidos en los arbitrajes con el Estado. ¿Qué tips o qué consejos tú das a alguien que quiere litigar con el Estado? ¿Qué plazos no se le deben pasar? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué nos puedes comentar? Básicamente hay una regla de los 30 días hábiles. Es un plazo de caducidad. El plazo de caducidad, a diferencia de la prescripción, es que con la caducidad pierdes el derecho y pierdes la acción. Es muy importante tener esos 30 días hábiles. Esos 30 días hábiles se cuentan solo para determinados supuestos, para determinadas materias, no en todo aplica. Por ejemplo, en la resolución contractual. Algún empresario que nos está oyendo le llega una carta notarial de resolución contractual del Estado, entonces desde ahí, a partir del día siguiente, 30 días hábiles para iniciar la conciliación o para iniciar el arbitraje. Lo mismo con alguna nulidad del contrato. Le llega la carta notarial con la resolución fedateada del Estado que anula el contrato, 30 días hábiles. Y así sucesivamente con distintos supuestos que existen en la Ley de Contrataciones del Estado. Algo muy interesante con el pago. El pago no tiene un plazo de caducidad. Se entiende que el pago es hasta que te paguen. Hasta que te paguen, tú puedes ir a iniciar tu arbitraje. Otra cosa sucede con los vicios ocultos. Los vicios ocultos es aquel vicio durante el servicio, obra o bien que bajo normativas técnicas no pudiste verlo, por eso es que hubo una conformidad y por eso te pagaron. Entonces, si con los años se advierte un vicio oculto, se puede iniciar un arbitraje, pero para eso se tiene que contabilizar los 30 días de manera muy particular. Se tiene que contar el plazo de responsabilidad que existe en las bases, que mínimo es 1 año en bienes y servicios y mínimo es 7 años en obras. Luego de ese plazo hay 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Un tip final, si me permite, un tip final es, hay una opinión de OCE que se debe tener en cuenta cuando se inicia la conciliación versus el arbitraje. Es alternativo, ¿no? Nos resuelven el contrato
Yo como empresario puedo ir a una conciliación o puedo ir a un arbitraje si es que el convenio arbitral me lo permite de esa manera. Pero siempre algo que me consultan bastante es, Carlos, ¿qué pasa si yo voy a una conciliación y no llego a una conciliación? Hay un acta de no acuerdo. ¿Qué hago con el arbitraje? ¿Qué hago con los 30 días hábiles? ¿Qué pasa si yo inicié mi conciliación a los 10 días y después quiero ir al arbitraje? ¿Tendría 20 días? ¿Vuelve a contar? Hay una opinión de OSA felizmente que hace algunos años aclaró el tema y lo que te dice es se reanuda el plazo. Interesantísimo. Y con relación a cuando uno gana, no sea el Estado o sea el privado, no gana el arbitraje y quiere ejecutar este laudo ante la renuencia de alguna de las partes, ¿hay que irse al Poder Judicial a ejecutar el laudo? Al Poder Judicial, el laudo es un título ejecutivo bajo la normativa peruana, por ende puede ejecutarse a través de un proceso único de ejecución bajo la normativa civil. ¿Cuál es la respuesta que has notado en estos casos con relación al Estado cuando pierde? ¿El Estado cumple cuando pierde? ¿Hay que acudir siempre a la ejecución del laudo o solamente lo has visto con determinadas entidades públicas en específico? Sí, como siempre digo, como en todo derecho administrativo, desde la perspectiva del Estado, todo depende de la persona. El funcionario representa temporalmente a determinada entidad y he visto funcionarios que sí quieren cumplir, pero al final el Estado es toda una maquinaria, es todo un conjunto de personas, todo un sistema que deben engranar de alguna manera para que al final se te pague. He encontrado funcionarios, administradores que han querido pagar, sin embargo no hay presupuesto. Entonces eso pasa bastante, por eso es que lamentablemente en algunos casos se tiene que acudir al Poder Judicial. Carlos, ¿y cuál es la duración promedio? O sea, entiendo que cada arbitraje, de acuerdo a su complejidad, puede durar más o menos tiempo. Pero en promedio, más o menos, ¿cuánto están durando? De lo que he visto, aproximadamente dura entre 1 año y 2 años, dependiendo de la envergadura, de la complejidad, de la colaboración de las partes, de las reprogramaciones que podría existir. 1 año y 2 años. He visto en meses y he visto en sí 2, 3 años, obras mucho más complicadas que hay que hacer inspecciones, etc. Correcto, entiendo que lo que más tiempo demora son las inspecciones, todo el tema probatorio. Sí, cuando interviene obras públicas, sí, claro. Y ahí viene un problema, ¿no? Que justo tiene que ver con la Junta de Resolución de Disputas, porque el arbitraje de una obra pública se da luego de que ya culminó o luego de que ya se paralizó y vas a la inspección después de meses o años y no es como estar en el momento que sucedió el problema, la controversia, distinto al caso de la Junta de Resolución de Disputas, en los cuales sale el problema y en ese momento vas y acudes a ver qué pasó. En arbitraje a veces pasa que no es así. Y se puede perder la prueba. Y se puede perder la prueba, carecemos de pruebas y a veces no se puede argumentar sobre algún punto que tal vez sucedió o tal vez no lo sabemos. Entiendo que eso más adelante podría ser motivo de una modificación o es algo que por ahí se podría estar planteando más adelante. Es la idea de la Junta de Resolución de Disputas, es un mecanismo importado a nivel mundial. En las grandes obras se resolucionan los problemas de esa manera, así que ojalá tenga una buena acogida en todos. Correcto. Carlos, te agradezco mucho por habernos brindado estos alcances tan interesantes en los arbitrajes en temas de construcción y finalmente me gustaría que por favor le comentes a la gente cómo pueden encontrarte, cómo pueden encontrar tu firma. Claro, mi oficina está ubicada en Avenida República de Panamá, 3418, oficina 301, en la Torre Barlovento, ubicada en San Isidro. Preguntan por el suscrito, Carlos Torres Zavala. Cualquier otra consulta a mi correo cr.torres.zavala@gmail.com y mi número telefónico 973-881-280. Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y amigos, vamos a una pausa y continuamos con el segundo bloque.